Panchito. Creo que Le hacemos. bien. Entonces te presento nada más con todos los que ya van uniéndose. Bienvenidos esta tarde. Mi nombre es Augusto Granda. Soy el presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador. Un gusto tenerles acá, a compañeros guardaparques, compañeros voluntarios. Y en la tarde de hoy contamos con la ayuda de Francisco Prieto, un gran amigo, fue subsecretario de Patrimonio Natural, director nacional de biodiversidad y ahora subdirector técnico del INAVIO, del Instituto Nacional de Biodiversidad. Panchito nos va a contar desde su experiencia, desde el INAVIO, qué están haciendo con esta plataforma iNaturalist y cómo nos puede servir para llevar registros de la biodiversidad y qué alcances, qué facilidades tiene esta herramienta. Panchito, adelante tú, adelante, te dejo cargo de la sesión. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Chévere, Agustito. Oye, para mí un verdadero placer, un gusto poder dirigirme a ustedes, agradeciéndole a Guardaparques de Ecuador, a todos los compas que están el día a día en el frente de batalla, protegiendo nuestro patrimonio natural. Siempre mi eterna admiración a ustedes, a su gestión. Ojalá haya un poco más de visibilización, más de reconocimiento a lo que ustedes hacen por parte de nuestras autoridades. Respondiendo un poco al interés que se está dando en la comunidad de guardaparques, los parqueros, hoy les voy a comentar este tema de la plataforma iNaturalist. Previo, aunque creo que la mayoría hizo, por favor, si les pueden apagar a sus micrófonos, porque si no después empieza a haber mucha interferencia, les agradeceré un montón. Solamente Agustito me confirma si ya estás viendo la presentación en pantalla. ¿Sí se ve? ¿Me confirmas si se ve, Agustito, la pantalla? Perfecto, se ve perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, como ustedes ven ahí, lo que vamos a tratar el día de hoy de forma muy concreta. Esto es un tema que espero no sea la última vez que abordemos, sino más bien sea el inicio de una serie de capacitaciones, serie de mecanismos en los cuales el INAVIO, nuestro Instituto Nacional de Biodiversidad, pueda fortalecer el uso de esta herramienta para su beneficio. Pues vamos a hablar del uso de iNaturalist para el registro y monitoreo de especies. Como primer aspecto, es importante señalar que cuando hablamos de la labor de los inventarios, de monitoreo, de determinar la salud de nuestra biodiversidad, de nuestro patrimonio natural, es importante establecer cuáles son los diferentes pasos que son fundamentales cuando hablamos de analizar datos para los tomadores de decisión. Y en ese sentido empezamos por lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes están realizando recorridos y patrullajes. Y en estos diferentes momentos, sea en cualquiera de los paisajes, sea en cualquiera de nuestras áreas protegidas, o en otras áreas de interés para la conservación de la biodiversidad, porque esto no solamente aplica para áreas protegidas, hay encuentros con vida silvestre. Entonces, esto le llamamos el registro. Y aquí vamos a hablar de toma de datos, de análisis de datos y sobre todo la gestión de la información. Hoy en día, la información, los datos son una fuente fundamental de recursos para cambiar mucho políticas, procedimientos, protocolos. Fundamental es poder. Los datos es como que si tuviéramos dinero, como si tuviéramos un producto que vender bastante simpático para otros actores. Sin embargo, en el ministerio, o al menos en el Ecuador en general, no sé qué nos pasa. En el ministerio en general, estos últimos 10 años, se ha ido poco a poco fortaleciendo diferentes ámbitos. En el tema de las áreas protegidas, como ustedes saben, ya hay manuales, protocolos, en fin, hay políticas bastante definidas. Es decir, por ejemplo, ustedes en los planes de manejo tienen el programa de monitoreo y manejo de la biodiversidad. En este sentido, también, gracias al programa Aula Verde, se ha podido fortalecer esos conocimientos del uso de herramientas, de mecanismos, de dispositivos, de entender cómo es importante tomar de forma adecuada los datos. Y tengo conocimiento que ya más allá de los pilotajes que hubo antes en Yasuní y en el Antisana,
ya se está considerando el uso de la herramienta SMART para gestionar de mejor manera los patrullajes y el control. Asimismo, en temas de vida silvestre, se tiene ya un instructivo, una política, no solamente dirigida al ministerio, sino también a los gobiernos locales. Esto en favor del Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad. Lastimosamente, lo que no se aborda es esta serie de registros donde se deposita, donde se gestiona, donde se analiza. Y haciendo un leve pantallazo diagnóstico de las redes sociales, veo a diario que el ministerio está subiendo información sumamente importante de registros, de ocurrencias de animales, sobre todo animales, importantísimos. De hecho, incluso en la página de Sociobosque, justo hace algunos años, Diego Tirira, famoso mastólogo ecuatoriano, decía que por favor indica la localidad porque se trata de esta guanta de altura, una guanta andina, una de las especies más raras de los Andes. Imagínense, entonces, el ministerio genera información, obtiene información importante, pero lastimosamente lo que está haciendo es difundiendo a través de redes sociales. Y esto conlleva a una primera problemática, a una segunda problemática. La primera es que no tiene un repositorio, un mecanismo efectivo de gestión de los datos. Y segundo, es que estas fotografías ya no son parte, primero, de la persona que tomó, segundo, tampoco son del ministerio, sean de las direcciones provinciales, de las áreas protegidas, de los programas, sino pasan a ser autoría de la red social, en este caso, Facebook. Facebook es la dueña de todas estas fotografías y ellos y ustedes, al subir esa foto, están aceptando esa condición, que ya pierden los derechos sobre la fotografía. Esto es bastante grave, ¿sí? Ya en un contexto actual, teniendo en cuenta estos argumentos que les había mencionado, les quería preguntar, ¿quién está en contacto con la vida silvestre en nuestras áreas protegidas? Y todos vamos a coincidir que los primeros actores son guardaparques. Y también técnicos del Ministerio del Ambiente que están patrullando, están recorriendo los diferentes espacios, las diferentes zonas que conforman el área protegida. Pero también nos estamos olvidando de otros actores. Nos estamos olvidando de investigadores que visitan las áreas, que toman datos, que están produciendo información, artículos científicos y no retorna al área protegida. Estamos hablando de consultores ambientales, proyectos estratégicos, proyectos, en fin, que requieren un licenciamiento, un estudio de impacto ambiental, y vemos esos consultores que también están ingresando en nuestras áreas protegidas. Tampoco estamos al tanto de la información que ellos generan. Peor aún, guías, fotógrafos y turistas especializados que obviamente les interesa muchísimo captar un registro importante, un ave, un anfibio, una orquídea. El turismo científico, el turismo de naturaleza, el turismo especializado se ha fortalecido en el país en los últimos años. Y las áreas protegidas no es un escenario diferente, son uno de los principales destinos en este aspecto. Pero también hablamos de otros visitantes e incluso habitantes residentes que viven y trabajan dentro de las áreas protegidas. ¿Será importante además conocer qué está pasando en la zona de amortiguamiento? Pues sí, estos mismos actores que les he mencionado también están tomando información en los bordes, cerca de los límites del área protegida y que como ustedes saben, cuando se crean las áreas, no se tuvo mayores insumos o mayores elementos para delimitar. De hecho, por eso es uno de los principales problemas que tenemos en las áreas, es el conflicto de tenencia, el conflicto de los límites. Entonces, no está pensado de una forma estratégica cómo se delimitó el área. Entonces, hay muchos procesos, muchos servicios ecosistémicos que dependen del área o el área depende de su zona de amortiguamiento. Entonces, es fundamental que empecemos a buscar un mecanismo que tome la información de todos estos actores. Habíamos hablado que estaban usando la herramienta SMART, pero esto es para guardaparques, para gente que está trabajando dentro del área protegida y que pertenece al Ministerio del Ambiente. Pero ¿qué pasa con los otros actores dentro y en la zona de amortiguamiento?
Aquí es importante destacar el desarrollo de estas plataformas, de estas ayudas, de estas aplicaciones tecnológicas en el enfoque de ciencia ciudadana, es decir, son aplicaciones abiertas al público en general, donde suben información. Yo les he puesto las cuatro que se están usando actualmente en el Ecuador. Ustedes recibieron ayer una capacitación de Sandy Espinosa de Jardines Silvestres. Pues mañana celebramos el Global Beer Day. Y precisamente es a través de esta herramienta Liver, donde uno puede subir información. Entonces, con mucho gusto he escuchado que ya mucho personal está empezando a usar esa información. Pero retorno a la pregunta, ¿qué pasa con los otros actores que no están viendo aves porque no tienen el equipo básico para ver aves? O que son otros actores que están tomando datos de otros grupos taxonómicos. Ictio, que es una herramienta desarrollada por Cornell, igual que Iber, está pensada para pescadores en la zona amazónica. Shark Count es una herramienta que está pensada, esto es desarrollada en Galápagos, para tomar los datos, sobre todo de tiburones. Y esto ha dado muchísima información, incluso ayudando para ver dónde están buceando la gente. Incluso ha ayudado mucho para el control y el patrullaje de dónde está la gente visitando las áreas en el parque, en la Reserva Marina Galápagos. Y iNaturalist, esta herramienta que más bien ha apostado por registrar todos los grupos taxonómicos de la forma más simple posible. ¿Y por qué es importante todos estos grupos? Y es porque dentro del GBIF, o el Global Biodiversity Information, que es el mecanismo de facilidad de información global de biodiversidad, estamos hablando que ahora más de la mitad de la información proviene de ciencia ciudadana, es decir, a través de estas herramientas que les he mencionado antes. ¿Quiénes usan estas herramientas? Pues son los países del primer mundo. Si ustedes ven América del Norte y Europa, son los que están aportando con mayor cantidad de información, seguido de Oceanía y América Central y América del Sur. Es decir, hay todavía una brecha gigante en nuestros países y considerando que los países megadiversos se encuentran más bien en estas zonas y que lastimosamente cuando hablamos de conocimiento de la diversidad podemos decir con orgullo que podemos conocer el número de especies de ciertos grupos taxonómicos como mamíferos, aves y anfibios, pero cuando ya nos hacen una pregunta de escarabajos o peor aún hongos, la respuesta es muchísimo más complicada. Ni siquiera llegamos a saber la taxonomía, peor cómo está el grado de conocimiento, el grado de la situación que se encuentra en estos grupos. Entonces, retornando, tenemos diferentes actores. Tenemos turistas, tenemos consultores ambientales, tenemos productores, habitantes, gente que vive, depende de los recursos de las áreas protegidas. Y tenemos visitantes, turistas o visitantes ocurrentes en las áreas que en un momento dado se encuentran con un animal. Siempre dicen que es mejor tener más de 2 ojos sobre los recursos que nos interesan. Entonces nos vendría bien una ayuda de todos estos actores para conocer qué es lo que está pasando en nuestras áreas protegidas. Pero la gente también ha empezado a usar las redes sociales y los medios impresos. Imagínense, noticias muy positivas. Hemos solo conocido de una ocurrencia en un periódico. No sabemos nada más. Pero estamos viendo el aporte que le da la ciudadanía al conocimiento de la diversidad. Por un caso en específico, ustedes supieron que el año pasado un elefante marino nuevamente ingresó al estuario del río, me parece que es del río Babahoyo, parte de la cuenca del río Guayas. Es un elefante que ya son algunas ocasiones que está visitando nuestras aguas, pero no sabemos nada más. Imagínense si hubiéramos tenido gente con los celulares tomando fotos con su ubicación, solamente con su ubicación y su fecha, hubiéramos podido conocer cuándo entró, por dónde entró, y también eso poder comparar a futuro para ver si es una época en la que continuamente o de forma acostumbrada está ingresando a nuestras aguas del interior, de los ríos interiores de la región litoral. Entonces, entramos a lo que es la plataforma iNaturalist. La plataforma iNaturalist es un proyecto
que nace de la unión de dos monstruos, como es la Academia de Ciencias de California, el logo está en la mitad, y la National Geographic Society. ¿Sí? Entonces, ellos nacieron igual que Facebook. Si los que no conocen, Facebook nació como una red para unir estudiantes de una universidad de Estados Unidos. Lo mismo pasó con iNaturalist. Quisieron tener una herramienta para registrar y tener un banco de imágenes y poder intercambiar entre sus contactos. Este mecanismo resulta tan efectivo que fue creciendo y esta herramienta se utiliza tanto en dispositivos móviles como en computadoras, en tablet, en sistemas iOS, que es para Mac, o sistemas Android, que es para el resto de celulares. Es decir, es una herramienta que está desarrollada para todos los aditamentos tecnológicos, es de acceso gratuito y tiene unas ciertas bondades que ya les voy a explicar. iNaturalist es un proyecto ahora global. Nació en Estados Unidos, pero es ahora un proyecto global que poco a poco se han ido sumando países y sobre todo países megadiversos. Se encuentra México, se encuentra Colombia, se encuentra Panamá, nos encontramos nosotros, se sumó Argentina, se está sumando Israel. Es decir, la dinámica de esta plataforma es tan inteligente, tan eficaz, que muchas organizaciones, muchos países lo están viendo de forma tan positiva que se están uniendo a este proyecto global. Y como estadística, esto lo tomé a las 12 de la noche del día de hoy. En el mundo tenemos 36.978.000 datos, observaciones. Seguramente en el fin de semana pasaremos a las 37 millones de observaciones. Eso es gran cantidad. Acuérdense lo que les decía, la información es poder. Y esta información corresponde a 274.000 especies. Y dato curioso, son casi ya 1 millón de personas en el mundo, muchos biólogos, guías, turistas que usan estas herramientas cuando se movilizan entre los diferentes países. Pero también, y algo fundamental de la herramienta, es que hay más de 126.000, casi 127.000 expertos, identificadores. O sea, no es simplemente un repositorio de imágenes, sino que es de la puerta para vincularse con la comunidad científica para que te pueda identificar tu fotografía. Por eso, por ser tan estratégico la información que se está generando, el Instituto Nacional de Biodiversidad dio positivo el traer la plataforma al Ecuador. Y esto tiene ya ciertos beneficios en el sentido del manejo y el apropiamiento de la plataforma en nuestro contexto. Entonces es una herramienta que ustedes pueden encontrar iNaturalist de Ecuador de forma gratuita. No es que tienen que descargarse otra herramienta si ya tienen iNaturalist, es solamente una cuestión de configuración. Y al menos en Ecuador, en los últimos meses, hemos duplicado el número de registros en pocos meses. Ya superamos las 300.000 observaciones de 15.000 especies. No digo de individuos, son 15.000 especies, en donde han interactuado 7.000 observadores y más de 5.000 identificadores. Estos identificadores no son ecuatorianos, no son solo ecuatorianos. Son gente que está muy interesada en identificar las fotografías del Ecuador. ¿Cómo funciona esta plataforma? Funciona de forma muy sencilla. Se descargan la herramienta de forma gratuita, se crea un usuario como cualquier otra red social, como cuando ustedes van a crear Facebook, Instagram o cualquier otro. Registran sus observaciones, suben las fotografías, como igual como lo hacen en Facebook, o sea, el mecanismo es muy similar. Lo importante sí es tener muy en cuenta el tema de la ubicación y saber tener principios un poco básicos de una buena fotografía. No es una fotografía artística, no es una fotografía de concurso, pero es una fotografía que le permite al científico, al experto, poder identificar a la especie, porque muchas veces son fotografías muy borrosas, muy oscuras, o simplemente no se ve lo que realmente querían tomar la foto. Luego ya viene la parte de la identificación, la verificación y el compartir con la comunidad científica. En el tema de observadores, ustedes, como guardaparques, ustedes pueden aportar con dos tipos de registros.
Las observaciones, que es básicamente la gran parte de lo que ahorita responde iNaturalist, pero también ustedes pueden subir las vocalizaciones. Entonces ya tenemos una biblioteca de vocalizaciones de murciélagos, de aves, de saltamontes, de anfibios. Entonces estamos fortaleciendo. Y la idea también es establecer un vínculo con Cenocanto, que es una biblioteca al menos en temas de anfibios, perdón, en tema de aves. Entonces hay esos dos aportes. Pero también uno puede ser un identificador, porque ustedes también tienen ciertas nociones o fuertes nociones de lo que se está tratando. Y entonces en las identificaciones tenemos un filtro grueso y un filtro fino. Y con el ejemplo de la derecha voy un poco a explicar qué se trata esto. Cuando ustedes toman una fotografía, en este caso están tomando una mariquita, Lady Bear es mariquita, la mariquita de 7 puntos, 7 Spot Lady Bear. Para llegar a ese nivel, sea en inglés, en español o en nombre científico, sí se tiene que tener un cierto conocimiento. Ese es el filtro fino. Pero ayuda muchísimo que al menos coloquen que se trata de un insecto, que se trata de un animal, que se trata de una mariquita. Entonces, este tipo de filtro grueso ayuda muchísimo a que los especialistas puedan filtrar de mejor manera. Perdón, no es Lady Bird, es Ladybug. Ahí creo que está mal en el gráfico, es Ladybug, la mariquita. Entonces, lo que ayuda muchísimo es que ya los expertos en este tema de mariquitas o ladybugs, ya solamente empiezan a filtrar la búsqueda de fotografías y se centran en estos grupos en particular. Detrás de todo esto, como les decía, más allá de ser un banco de imágenes, es la interacción con la comunidad científica, comunidad que se encuentra regada en todo el mundo. Nosotros tenemos especialistas aquí en el Ecuador, no solamente en el INAVIO, tenemos especialistas en aves, en mamíferos, en herpetofauna, en algunos grupos de plantas y en algunos grupos de insectos. Pero en el resto de grupos no hay especialistas en el país. Entonces, sí es bienvenida la ayuda que pueda representar que vengan de estos especialistas que se encuentran en Corea, en Canadá, en Inglaterra y en los otros países donde hay también repositorios, colecciones y, en fin, otro tipo de ayudas que nos permitan identificar. De hecho, en Estados Unidos, como ustedes ven en la fotografía inferior izquierda, en las cartulinas de los herbarios ya están colocando un código QR donde uno aplasta con el celular y le lleva a la fotografía de iNaturalist. Es decir, hay una conexión entre esta plataforma y las colecciones científicas. Y también, aparte de expertos, como el que ustedes ven ahí, no sé si algunos han visto, es Kate Wilmot. Kate Wilmot es de la Universidad de Florida en Estados Unidos, es de las personas, en mariposas, es la persona que más sabe del Ecuador. Y su vínculo en iNaturalist no es para subir fotografías, y por eso les puse, él apenas tiene 42 fotografías, pero tiene más de 8,000 identificaciones. Entonces, su rol es identificar las fotografías que cada uno de nosotros está subiendo a diario. Tenemos curadores, es decir, gente que, ya lo voy a mostrar en el siguiente gráfico, que está curando la información de cada una de las especies, y además tenemos un vínculo con autoridades taxonómicas externas, es decir, es un mecanismo bastante eficaz que se maneja a modo de red. Cuando ustedes toman una fotografía, hay ciertos aspectos relevantes, hay cierta información fundamental que ustedes tienen que entender cuando usan esta herramienta. La primera es, obviamente, la fotografía o la vocalización, que es la prueba fehaciente del registro. Luego, ustedes pueden colocar, con su conocimiento, ese es el filtro fino, el nombre de la especie o al menos del género, la familia, la clase, pero también ya está incorporado un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes cuando utilizan Facebook y un familiar, un amigo toma una fotografía y no la han etiquetado, pero el programa de Facebook le señala que posiblemente usted está apareciendo en una fotografía. Y esto es gracias a inteligencia artificial que ubica en la fotografía rasgos que parecen ser que se asemeja a uno. Entonces el programa le pregunta si se trata o no de esa persona. Lo mismo pasa aquí. Con la información de la geolocalización
y la fotografía, el programa también da una serie de opciones que ustedes pueden escoger. En el Ecuador todavía no recomendamos la recomendación de inteligencia artificial porque todavía hay muchas fotografías, digamos, muchas especies que todavía no hay fotografías y pueden dar una recomendación errónea. Hay un espacio también para aspectos relevantes, notas, como por ejemplo cuando son fotografías también de animales visitando plantas, entonces es importante saber en qué época de floración, digamos, de fructificación, floración en la etapa fenológica en la que se encuentra la planta, o cualquier otro aspecto relevante que ustedes consideren necesario que se debe incorporar. Y también el tema de la ubicación, y aquí tiene que ver un tema de proximidad y restricciones. Básicamente, estos son los aspectos más relevantes que ustedes tienen que incorporar, y la otra es la ubicación, si es abierta, y ahí vengo con un poco el tema de las restricciones. El programa se maneja por iconografías, donde les muestra a través de diferentes símbolos y colores. Entonces, ustedes ven diferentes colores en ese gráfico y ven a la derecha lo que significa. Entonces, azules son animales, en rojo son artrópodos, en verde son plantas, en rosado son hongos, en fin. Así, incluso hay todo el tema de microbioma que es púrpura. Pero cuando ustedes no colocan absolutamente nada, ni siquiera si es una planta, si es un animal, le va a aparecer con ese símbolo de interrogación y una línea entrecortada. Y la parte de la curaduría, como les digo, ya el mismo Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, ha ido actualizando el estatus del grado de amenaza de las especies. Entonces, ustedes pueden ver en el caso del oso, que en base al libro rojo de los mamíferos del Ecuador, se encuentra en peligro. Y también que es una especie nativa. Entonces, hay una serie de estadísticas de los sitios, de los animales, muy interesantes. Como les decía, el tema es muy delicado hablar de la localidad del registro. Es muy diferente si hablamos de un diente de león, como la fotografía que está arriba, que incluso es una especie introducida, como está en el mensaje ahí, que incluso la localidad puede ser tan exacta porque no conlleva ningún peligro el revelar la ubicación de esta especie. Sin embargo, cuando hablamos de una especie amenazada, sí puede representar un peligro porque podemos estar dando señales para que un cazador, un potencial cazador, sepa que en ese punto pasó un jaguar, pasó un puma, pasó un oso, y puede usar esta información de un modo erróneo. Entonces, para las especies que consideramos que puede haber cierta fragilidad en difundir la ubicación no se muestra como en el gráfico de arriba, sino se genera un shape, una forma mucho más amplia. Como les digo, esto protegiendo la localización, la ubicación de animales que nos interesa que sigan siendo protegidos. La pregunta con esto, imagínense, algo que por muchos años, incluso cuando yo estuve en el ministerio, nunca pudimos responder. ¿Cuántos registros se obtienen diariamente en las áreas naturales protegidas en el Ecuador? Es una pregunta muy complicada teniendo en cuenta por todos los diferentes actores que tienen un rol directo o indirecto en el área protegida. Sin embargo, el año pasado hicimos un ejercicio y pudimos ya un poco entender eso e hicimos un BioBlitz, es una biomaratón. Algunos de ustedes que estén presentes, ojalá los que estuvieron en ese evento estén aquí, se llamó Maratón de la Biodiversidad, vamos a los parques nacionales. Entonces hicimos en honor al Día Global del Parque Nacional, esto es el 24 de agosto. Hicimos todo un tema de talleres en la Reserva de Geobotánica Pululagua, porque fue el primer parque nacional, por más de que ahora sea una reserva geobotánica, y les capacitamos, y en 2 días, apenas 2 días, en los diferentes parques, tuvimos más de 10,000 observaciones de 1,500 especies, 500 identificadores y 317 observadores. Imagínense, hubo más identificadores que observadores. Entonces, imagínense el grado de impacto y de apoyo que existe de la comunidad científica en el uso de esta plataforma. Esta plataforma permite generar estadísticas en tiempo real y ustedes pueden ver ahí las estadísticas de los diferentes parques nacionales. Esto al menos es la estadística de número de observaciones en la cual Yasuni tuvo la mayor cantidad de observaciones. Y abajo una fotografía de nosotros que fuimos parte del equipo Yanganates, que para mí me alegró mucho porque no había conocido la zona baja y fue fantástico porque registramos muchos registros que por primera vez se tenía para el Ecuador.
y estamos analizando algunos que quizás sean por especies nuevas. Entonces, imagínense, está fortaleciendo incluso la investigación científica del Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Cuáles son los beneficios institucionales? Tomando el ejemplo que les acabo de detallar, como institución uno puede crear proyectos paraguas, que se les llama, que es un proyecto que aglutina diferentes proyectos. Por ejemplo, yo puedo generar un proyecto en un área protegida y los subproyectos pueden ser equipo guardaparques, equipo técnicos, equipo turistas, y esos son los diferentes proyectos, o por áreas. Puede ser en la Cayambe Coca un proyecto en la zona alta y otro proyecto en la zona baja. Es decir, hay una dinámica para el diseño de proyectos fantástico. El otro es, tomando el ejemplo de un proyecto que se llama Biodiversidad Marino Costera del Ecuador, entonces le permite generar estadísticas de observaciones de especies y personas. Entonces, en la fotografía de la izquierda están todos los datos que se tiene de esta biodiversidad con las estadísticas de quién observa más especies, quién tiene más observaciones. Se puede crear incluso retos interesantes, bastante competitivos entre los compañeros para ver quién está registrando más cosas o qué tipo de especies están registrando. Entonces, para la institución es de gran ayuda hacer un seguimiento porque la misma plataforma te genera las estadísticas. Pero ¿cuáles son los beneficios a los usuarios? El primero es que la persona tiene como un mecanismo, una plataforma donde puede depositar sus fotografías. Les he mostrado mi caso, por ejemplo, por eso hay un observador, me han apoyado 326 identificadores, hasta la fecha he registrado 519 especies y he tenido 1040 observaciones. Y está en el mapa dónde están esas observaciones, entonces yo puedo conocer dónde me faltan, qué especies me faltan o qué paisaje quisiera conocer. Entonces, de forma personal me interesa mucho generar esa estadística. Y ahí está un poco la estadística de cuáles son esas especies. Imagínense ya todas las especies mías, todas las fotografías mías, están ya con grado de investigación, es decir, que están confirmadas que esa es la especie, las fechas de la observación, los lugares donde registré y las fechas en las cuales subí a la plataforma. Aquí es fundamental esto. Uno pensaría que solamente sirve para fotografías que toma ese momento, y no. De hecho, es un buen mecanismo para recuperar fotografías que fueron tomadas en años anteriores. Imagínense, la iguana verde, yo la vi el 30 de diciembre del 2019, pero la subí recién el 12 de febrero del 2020. Entonces, ustedes pueden, las fotografías que tienen en sus celulares, en sus computadoras, que pueden estar perdiéndose, ustedes pueden subir a la plataforma. Lo otro es la interacción con la comunidad. Esta señora, esta turista, fue a la Reserva de Producción Faunística Chimborazo y tomó una fotografía. Ella, como les veo aquí, ustedes pueden ver la dinámica, ella puso en descripción por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y lo que ella dijo es que se trataba de una planta perteneciente a la familia Asteraceae, porque es lo único que ella podía conocer. Sin embargo, empezó una discusión bien interesante porque enseguida el experto en Asteraceae le dijo que era excelente ese hallazgo porque dice, esto hizo mi día. Esta especie fue descrita en el año 2020, es decir, este año, y fue publicada únicamente unos pocos días atrás, el 27 de enero. Entonces, salió la publicación de esta especie, pero ya la plataforma iNaturalist, una turista, aportó con más datos. Entonces, hubo un intercambio de criterios. Este especialista llamó a otros especialistas para hacerles notar y empezó a haber un intercambio de criterios e incluso este último es de iNaturalist Global, me llamó, me escribió a mí, me dijo, oye, te aviso de este hallazgo, es sumamente importante. Pues imagínense todo el circuito, toda la dinámica que hubo para conocer a primer rasgo que se trataba de una especie recién descrita y que ya teníamos en la plataforma. Yo les pregunto a los compañeros de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo si conocían este aspecto. Estoy casi seguro que me van a decir que no. Entonces, es un mecanismo que nos permitiría recuperar todas las fotografías que están tomando científicos, que están tomando turistas, y que no es que no quieran entregar al ministerio, es que no les hemos señalado dónde lo pueden hacer. Y es donde iNaturalist nos da una gran ventaja. Te permite gestionar proyectos. De ahí ustedes pueden ver mis proyectos. Algunos los he creado yo, otros yo me he unido.
Entonces, yo puedo aportar con información a los diferentes proyectos que diferentes universidades, centros de investigación están liderando. Les he puesto ahí algunos proyectos, incluso hay un proyecto desarrollado por el Ministerio del Ambiente que es de atropellamiento de fauna silvestre del Ecuador. Hay proyectos de restauración, hay proyectos como el de Sandy Espinosa que les habló ayer de jardines silvestres. Es decir, hay proyectos que ustedes pueden seguir aportando y bajarse la información, porque ustedes pueden bajarse la información para analizar como ministerio, como investigador, como persona particular. Otro aspecto es la privacidad de la localidad. Como les decía, sí nos interesa muchísimo precautelar el dato cuando es necesario. Se puede ser muy abierto, como en el caso de la izquierda, donde no conlleva ningún riesgo, ningún peligro. Puede ser oscurecida, como en el caso del jaguar que les mostré, donde el sitio está protegido por una área mucho más extensa, o simplemente el dato es privado y no es disponible al público en general. En este caso es la gran ventaja que el instituto administra la plataforma y puede usar esa información, obviamente bajo los criterios y políticas de ética de información. Imagínense también la importancia para el Ministerio del Ambiente de conocer justamente todos estos datos para el tema del licenciamiento ambiental, como un ejemplo. También no es que demande que uno tiene que tener certeza, pero con pelos y señales de la ubicación de estos registros. Puse, por ejemplo, un dato que quise que vean. Yo puedo ser tan exacto o tan preciso como en el gráfico de la izquierda, donde tiene un margen de error de 120 metros, o puede ser un poquito más prudente, pero asegurándome que donde desarrollé ese polígono grande rojo, esa bola roja grande de la derecha, pero sé que con mayor certeza está dentro de ese círculo. El rango de presión es de 1100 metros, es decir, es más de 1 kilómetro. Entonces, la plataforma no demanda que seamos exactos, sino más bien que seamos correctos, que haya una ética en la información que estamos mostrando. Y algo que no les he comentado, acuérdense que les decía que cuando ustedes suben fotografías en Facebook, el dueño de la foto es Facebook. En este caso no, el dueño de la foto no es iNaturalist, el dueño de la foto es la persona que sube la fotografía. En este caso, por ejemplo, información sobre copyright, la observación es de Francisco Prieto Albuja y separa como algunos derechos reservados. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo sí quiero que usen mi información, que simplemente cuando la usen, pongan mi nombre como propietario de la fotografía, pero yo sí quiero que analicen mi dato, que si mi dato puede aportar un proyecto en buena hora. Entonces, hay diferentes grados que uno puede colocar sobre el copyright de su fotografía. Ustedes pueden ser estrictamente muy cerrados o, estrictamente, o demasiado abiertos. Ustedes establecen el grado de acceso y uso de su fotografía, cosa que una red social no lo hace. Como aporte estratégico, como les decía, hay una normativa, hay documentos, hay políticas que debemos cumplir. Esta fotografía que tomé desde mi casa, que es de los primeros registros de paloma encínera, Patagoenas fasciata, esto para ustedes es muy común esta paloma, pero no es tan común dentro de la ciudad de Quito. Entonces, esta paloma la tomé fotografía y ya me la identificaron y tiene un grado de investigación. Cuando tiene grado de investigación, la fotografía sube a 2 niveles. A nivel internacional al GBIF, para tomar decisiones globales, pero también ya ahora ya sube a nuestra base nacional de datos de diversidad del Ecuador. Es decir, la información va alimentando la base nacional. Y esa base nacional es donde ustedes también, como ministerio, como área protegida, pueden acceder a todo el pool de información que se ha generado de esa especie o de esa localidad. Entonces, como ven, hay muchos puntos positivos. Y les voy a hablar de casos de estudio importantes que también tienen que considerar. Ustedes tienen valores de conservación bien definidas para las áreas, pero no han trabajado para nada en tema de especies exóticas invasoras. En los diferentes eventos que hemos desarrollado nosotros, la especie más dominante, la más común registrada, es el caracol gigante africano. Apenas en el Ecuador todavía en la plataforma hay 600 registros. Lo que llama la atención es que la mitad de los registros se encuentran en áreas protegidas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? No sé, es la pregunta que les hago yo a usted. Es importantísimo establecer estas herramientas como un sistema de alerta temprana para tomar acciones, porque cuando ya está dentro del área es muy difícil erradicar especies exóticas.
Pero en buena hora si podemos ya anticiparnos y vemos estas especies en las cercanías del área. Entonces, ya hay un proyecto de especies exóticas invasoras para todo el Ecuador. Entonces, ya vamos aportando con esa información. Pero entonces, esto es un caso. Entonces, normalmente nosotros cuando salimos a las áreas protegidas nos interesa aves raras, mamíferos raros, cóndores, tapires, osos, y está bien. Y como les digo, la idea no es contraponernos ni obstaculizar eso. Pero sin embargo, nos estamos perdiendo cualquier cantidad de información en el camino, que la vemos, pero como no nos han dado esas disposiciones y no tenemos la herramienta, la dejamos ahí o tomamos foto y están en nuestros celulares ahí abandonadas. Caso número 2, para que vean, lastimosamente le obstaculicé la fotografía, pero se trató de un señor que fue a un baño en una gasolinera en Cali y se encontró, al principio él pensaba que era una rata gigante en el baño, le tomó una foto y se fue. Luego le dijeron que se trataba de una comadreja, de un chucuri, y que no hace daño, que no es un registro importante. Esto pensando que era Mustela frenata, para los que conocen la taxonomía de mamíferos. Pero es del chucuri, es de nuestro famoso chucuri andino. Y, oh sorpresa, él sube la fotografía a iNaturalist y se encuentra con que no se trata de Mustela frenata, sino Mustela felipei, una especie que ya se había pensado extinta en Colombia. Y empezaron las noticias y de hecho el señor es parte de las autorías de la publicación científica del redescubrimiento de esta especie. Entonces, otro de los aspectos positivos es que empezamos a darle reconocimiento real a nuestros guardaparques en producción científica, que no vendría nada mal para cada uno de ustedes. Y tercero, un caso de estudio, ustedes ya por el nombre de las islotes y la laguna y la forma pueden darse cuenta de qué se trata. Es nuestra laguna Cuicocha, dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Y no hay que ser ningún sabio para entender por qué hay toda esa serie de íconos, sobre todo de plantas, alrededor de la laguna. Se trata de los registros que se han tomado en el sendero que bordea la laguna. Entonces, imagínense que va a haber un estudio de impacto ambiental. ¿En dónde se va la plata? Normalmente se va en la plata en contratar gente que haga un levantamiento biótico del sendero del lago Cuicocha. Es ilógico, primero, gastar plata en información que ya existe y segundo, que no se esté tomando en cuenta la información que ustedes levantan a diario. Entonces, imagínense, ahí está ya información levantada del sendero Cuicocha. Si ustedes quieren hacer interpretación ambiental, si quieren hacer las especies más comunes del sendero, es cuestión de que ustedes se bajen las fotografías de este paisaje y ya saben cuáles son las especies, tienen fotografías, en fin, pueden aplicar para las diferentes actividades como difusión ambiental, educación ambiental, interpretación, en fin. La idea es hacerle un uso más estratégico de la información a los diferentes niveles de los diferentes paisajes. Finalmente, para no cansarles más, cosas que estamos haciendo como Instituto Nacional, es que hemos visto tan estratégico el uso de esta herramienta que nosotros ya hemos institucionalizado 2 eventos. El uno es Reto Naturalista y nos ha dado enormes resultados. Es un reto que busca involucrar a estudiantes desde los 8 años a los 12 años, que con un celular de los papás o con la cámara fotográfica o incluso con dibujos, ojo, hasta con dibujos, registren lo que están viendo. En este caso nos interesaba muchísimo recuperar cierta biodiversidad urbana que se ha perdido en el tiempo. Entonces los colegios han participado ya todos los años en el Día de la Ciencia, que es el 8 de noviembre. Entonces ya se ha institucionalizado estos eventos con los niños y jóvenes. Lo otro es el City Nature Challenge, que es ya a nivel de ciudades, donde cada vez hay mayor interés. Lastimosamente por el coronavirus, este año pudieron apenas participar 4 ciudades, pero originalmente estaban 7 y el próximo año van a ser 12 ciudades. Entonces, esto también es un mecanismo que nos permite conocer más nuestra biodiversidad urbana. Los que más han aprovechado estas herramientas, debo decirlo, no es el Ministerio del Ambiente, sino son las prefecturas. Por eso puse el logo del CONGOPE. No es el CONGOPE en sí, pero son las prefecturas con las cuales estamos trabajando y están incorporando. Acuérdense que como política, al inicio les mencioné que las prefecturas tienen una responsabilidad en desarrollar estrategias para la conservación de la biodiversidad.
Entonces ellos sí se están tomando muy a pecho, al menos algunas, y están ya implementando esta herramienta. Y finalmente, iNaturalist ya desarrolló otra aplicación que se llama Seek. Es como el eBird tiene Merlin para identificación de especies, pero en este caso Seek es de iNaturalist, pero es para niños. Esto es como cazando Pokémones, pero cazando especies que se conoce que hay en el área que tú te encuentras. Es decir, en base a la información que hay en iNaturalist, el SIC te desarrolla retos para niños para que vayan conociendo. Imagínense si incorporamos de este tema en las áreas protegidas de que los niños empiecen a buscar especies. Entonces, incorporamos nuevas alternativas didácticas, lúdicas y de bajo costo en la gestión de las áreas protegidas. Entonces, para que vean que el paraguas de la herramienta es bastante grande, tiene enormes beneficios, sí, todavía seguimos en el desarrollo. El rol del INAVI es dar asistencia a todo momento, no solamente son dar capacitaciones, sino todo el tema de la infraestructura, la seguridad de los datos, la interpretación, la difusión de la información. Entonces, aprovechemos que tenemos un instituto de investigación asociado al Ministerio del Ambiente y que tiene mucha experiencia en temas de monitoreo y que podemos ser de gran ayuda a la labor que ustedes están realizando a diario. No cansándoles más, ahí mi presentación seguramente y espero que haya preguntas. Panchito, Muchísimas gracias. Panchito, muchas Sí. gracias por la presentación. Nos dejas con bastantes inquietudes y te voy a transmitir algunas de las preguntas que ya nos están haciendo llegar los compañeros, que es el momento de escribirlas para transmitirte. De las primeras está como, buenas tardes, Luis Yupa, guardaparque de Antisana. Si me ayuda a configurar iNaturalist convencional a iNaturalist de Ecuador o al reto naturalista Ecuador. Gracias. Perfecto. La Sí. otra, creo que va enlazada a esta, Panchito, es por favor, ¿tenemos alguna plataforma para el atropellamiento de fauna silvestre? A ver, la primera, sí, de hecho voy a hacer más bien un tutorial y te mando a ti, Agustito, para que les pases a todos los compañeros. Pero si ustedes tienen el celular a la mano, si tienen el celular a la mano, es entrándose a la herramienta iNaturalist. Yo tengo un Samsung, es decir, los chimbitos, entonces es un sistema Android, me imagino que la mayoría también tiene. Los aniñados que usan iOS, ahí es otra forma, pero es casi lo mismo. Ustedes van a ver que hay tres rayas en la parte superior izquierda. Aplastan eso y va a aparecer su nombre y un menú. Y ustedes se bajan hasta el antepenúltimo ítem que se dice configuración. Aplastan configuración y van a bajar y van a ver Red iNaturalist debajo de idioma. Aplastan y ahí van a ver los diferentes iNaturalist que existen actualmente. Esto está iNaturalist Global, iNaturalist Canadá, Colombia, Naturalista. Y abajo de Panamá está iNaturalist Ecuador. Como les decía, es simplemente hacer ese paso. No tienen que bajarse la otra herramienta, no es que van a perder los datos, no es que van a perder sus observaciones de ninguna manera. Es configurar nada más para que la aplicación se centre más a los datos de Ecuador. Pues es así muy simple. Pero con todo les vuelvo a mandar un tutorial. La idea es que nosotros recojamos todas las dudas y hagamos tutoriales para que la gente siempre vaya viendo sus tutoriales en caso de que se olvide y pueda resolver sus problemas o algún inconveniente que tenga. Perfecto. Y en el tema de la vida silvestre que decías que hay ya proyectos. Sí, en este caso es un proyecto de la Dirección Nacional de Biodiversidad. Está al mando Víctor Chocho. O sea, nosotros no manejamos los proyectos cada uno. Ustedes, de forma particular, o como guardaparques de Ecuador, o como área protegida, pueden liderar proyectos. Entonces, el INAVIO no se mete en la gestión del proyecto. En este caso de atropellamientos, es un proyecto de la Dirección Nacional de Biodiversidad. Es Víctor Chocho el contacto y lo que sé es tomar la fotografía y en la parte de, ustedes cuando suben la foto, automáticamente pueden decir asociar a un proyecto, ¿sí? Entonces, ese proyecto puede ser ahí sí sumarle al tema de fauna atropellada. Yeah. Y no sé si tenemos tiempo, pero puede ser si recojo otras observaciones, puedo meterme a iNaturalist después y les hacemos en tiempo real la explicación para eso también.
No, perfecto, Panchito. Ya salió el mensaje que tenemos la sesión ilimitada y es mejor aclarar para que sea más útil para guardaparques y para la ciudadanía, que también hay compañeros, como te decía, estudiantes y voluntarios que se unieron a esta reunión Ya, y son bienvenidos para que nos ayuden a hacer mayores registros. ya, Eh, perfecto. Mira, entonces, si dejamos me das, le dejamos al final, si quieren, les hacemos una serie de demostraciones para que puedan entender. Eh, ¿Alguna otra pregunta? claro, aquí Para dice, después sumar, para que después sumemos todas las que podamos resolver ya en la plataforma en sí. perfecto. Dice la información, Mario Guerrero. Saludos, Francisco. Con la información y los datos obtenidos, estos sistemas deberían ser parte del sustento técnico de las áreas protegidas que son vulnerables a los procesos de extractivismo del país. También nos hacen, ¿se puede subir más de una fotografía a la observación? ¿Y qué recomendaciones podría dar para tomar fotos de la biodiversidad que sean válidas para los expertos? Sí, como no sabía el tiempo y también viendo una recomendación de la Sofi Nogales, que es de mi equipo, ellos somos compañeros del INAVIO y ella de hecho maneja el tema de iNaturalist, pero bien que me hace caer en cuenta. A ver, ya sobre el uso en sí de la herramienta, sí lo prefería dejarle para un segundo episodio, pero uno, lo que tú mencionabas, lo que nosotros buscamos como instituto es que esta información, más el resto de fuentes de información que existen de la Biodiversidad del Ecuador, sean tomadas en cuenta. Por eso la idea es que toda esta información sea parte de la Base Nacional de Datos de Biodiversidad y de ahí sea un mecanismo de obligatoria consulta por parte de la autoridad en temas de calidad ambiental. Es decir, que cuando se haga el certificado de intersección, se haga un análisis de la base de datos y la base de datos dictamine qué especies sensibles hay en el área y no se busque que a través de un inventario de una consultora y que siempre las consultoras te van a decir no hay nada relevante y por eso les otorgan la licencia ambiental. Entonces ahí es, también los biólogos que están en consultoras ambientales también hemos actuado con muy poca ética en este sentido. Entonces lo que queremos es que la base nacional sea el ente de consulta en este aspecto. Pueden tomar más de una fotografía, sí. Eso es otro, incluso lo que recomendamos es que, por ejemplo, cuando ustedes vayan al campo, tengan el GPS activado y vayan tomando las fotos. Entonces, en el mayor de los casos, la fotografía se va a asociar al GPS. Entonces, cuando ustedes suben a la plataforma, ya se les va a aparecer con la la ubicación, ¿sí? Porque estar subiendo directamente en el celular, identificando en el celular, es bastante cansado por los datos que hay que completar. Entonces, lo que se hace, lo que nosotros hacemos, es que nosotros tenemos los datos en el celular o en la cámara fotográfica y cuando estamos en la casa hacemos una subida masiva de datos, ¿ya? Entonces, y eso también lo puedo mostrar aquí. Entonces, uno puede subir varias fotos de diferentes especies y lo mejor sería de una sola localidad. Entonces, hay una serie de pistas. Entonces, eso ya es un tema del manejo de la herramienta. Sobre recomendaciones, y eso va muy ligado a lo que señala Sofi. Sí, porque, por ejemplo, nos ha llevado el caso hongos. Siempre hablo esto, ¿no? Uno se encuentra con hongos y le toma la fotografía desde arriba, el típico sombrerito del hongo, le toma la foto, salen unas lindas fotos y se va y le sube a iNaturalist. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los caracteres que son necesarios para identificar a un nivel más específico de los hongos no se encuentran en la parte de arriba, sino se encuentran en la parte de abajo. Entonces, nuestra especialista lo que nos ha señalado es tomar un poco de tiempo y tomar fotografía de la parte de abajo de la sombrilla. Expertos en hongos también señalan que podrían sacrificar un hongo, porque normalmente saben estar en colonias, y un hongo darle la vuelta y así tener una mejor fotografía con luz. En plantas, las plantas es fundamental raíces, troncos, es decir, lo que buscamos no es hacer una competencia, sino que hay una cultura adecuada de cómo debe tomarse la fotografía cuando se toma una planta. Es importante los frutos, cómo son las hojas, si son compuestas, si son simples, si son decusadas, alternas, si tiene frutos, si tiene flor. Entonces, en la mayor cantidad de información que uno pueda recoger de ese espécimen, en el mejor de los casos. Mariposas, muchas veces se quedan quietas y cierran las alas. Entonces va a ser muy difícil. Entonces hay que tener paciencia para ver si logramos tomar la fotografía cuando estén abiertas. O ahí viene la parte fundamental que les decía de notas,
poder incorporar factores, porque muchas veces la mariposa se fue y no le alcanzamos a tomar la fotografía, pero alcanzamos a ver un detalle importante. Entonces colocamos en notas. O como les decía, en Estados Unidos lo que hacen incluso es dibujar. Algo que alcanzaron a ver, pero no tomaron la foto, hicieron un dibujo e incorporan a la fotografía. Entonces, no se buscan fotografías de concurso, lo que se buscan es reunir la mayor cantidad de características para que los expertos puedan clasificar. Aves es lo más difícil porque o no tenemos el teleobjetivo, las aves están en contraluz, entonces a eso hay que un poco ir conociendo, o a veces tomamos una planta de lejos y son 7 especies y no sabemos a cuál le apuntaba, o hay errores en la subida de los datos y subimos de un solo registro 5 especies diferentes como un solo registro y ahí se pierde completamente la lógica del uso de la plataforma. Tenemos otro de Carlos Tallo, nos dice, ¿qué pasa con la fauna silvestre decomisada? Por ejemplo, en Galápagos, un barco pesquero decomisa tenía un tiburón blanco que no había sido registrada en la Reserva Marina Galápagos, por las siglas. No queda claro la pregunta. No, sí, sí está claro, Gustito. A ver, justamente es de esto lo que te mencionaba. Hay diferentes fuentes de información. Quizás ciencia ciudadana o el uso de iNaturalist no sea la respuesta para este caso en particular, pero sí tenemos que tener en cuenta que en nuestra área está ingresando diferente personal y está tomando fotos o está usando biodiversidad. Y ese dato, por ejemplo, ahorita, decomisaron, digamos, encontraron una aleta de tiburón blanco. Te aseguro que en los listados de Galápagos en los próximos meses no va a aparecer este registro porque no hay un mecanismo que recopile información de estos casos en particular. Entonces, la idea, así como Inavío, es que nosotros podamos asistir al ministerio en que encontremos una forma eficaz de subir esa información a la base nacional de datos. O sea, sí, sí es importante esos datos, no en este particular como ciencia ciudadana, pero sí para la gestión de las áreas protegidas. Excelente. Otra inquietud respecto a la duplicidad de información, es decir, si veo un tapir a una altura y luego a otra altura, ¿es válido o recomendable? Claro que sí. Ojo, por ejemplo, tú puedes ir con un compañero guardaparque y los dos pueden tomar al mismo individuo y los dos pueden subir esa misma foto a la plataforma. Esto es beneficioso, ¿por qué? Uno, porque así se corrobora y se ratifica la presencia de ese registro dentro del área. Entonces, no estamos haciendo un estudio de densidad poblacional. Ojo, donde ahí sí se estaría enmascarando, se estaría sobreestimando la densidad o la densidad relativa de esa especie en ese lugar. Lo que sí es importante, imagínate, si yo tomo un tapir a 4.000 metros y luego le tomé el tapir en la guardería Baños, por ejemplo, en la Cayambe Coca, que está a 3.800, me parece. Ya, fantástico, porque al menos puede entender cuánto se demoró del primer registro al otro registro, qué tiempo le tomó movilizarse. Es como tener cámaras trampa, pero móviles. O sea, nosotros empezamos a poder registrar. Imagínense si tú, por ejemplo, Augustito, que estás en Antizana, se empieza a trabajar con los colegas del FONAC, con los colegas de Jocotoco, que tienen reservas aledañas, y podemos comparar las fotografías de venados, de pumas, de cóndores, lo mismo con jaguares en la zona baja de Yasuní, con las estaciones científicas. Podemos corroborar la presencia de un individuo en particular y cuánto le está costando desplazarse de un punto al otro. Entonces, más bien es beneficioso la duplicidad. Lo que sí no se pide es que, por ejemplo, tú le tomaste a un tapir de la izquierda y le subes como un dato y luego le subes como un dato diferente el mismo tapir tomado de la parte derecha, cuando hay la forma de sumar esos dos datos como una sola observación, porque es en el mismo lugar, se trata del mismo individuo y se trata del mismo observador. Entonces ahí sí es donde es importante que no se duplique el número de registros. Byron Suárez, Perito, qué gusto saludarle. También dice, ¿qué tal, Pancho? Un gusto saludarte. Más que pregunta, un comentario a bien. ¿Este tipo de herramientas ayuda a no regalar la información de las áreas protegidas y quitarle el protagonismo ganado por parte de los guardaparques? ¿Esta herramienta va a ayudar a mejorar la base de datos del SNAP? Ahora, si la pregunta, en el año 2016 registré un ave declarada extirpada del Ecuador en la Remacopse,
¿Podría registrar la foto, claro, aclarando que fui funcionario del MAE en ese momento o ya le correspondería al personal de la ADP Santa Elena? Tú puedes colocar, no, de hecho es sumamente importante que la puedas subir. Y de hecho, es fundamental que incluso después pueda decir que esta fotografía, como él mismo señala, fue tomada cuando él era guardaparque del Parque de la Remacopse, de Puntilla Santa Elena. Pero es crucial recuperar esos datos. Como les decía, otro rol del Instituto de Diversidad es que estamos viendo que ustedes, compañeros guardaparques, tienen mucha información que amerita una publicación científica y no la hacen. Y la suben a Facebook y la suben a cualquier otra red y se pierde la posibilidad de mejorar la producción científica de ustedes como guardaparques. Entonces, el INAVIO también, aunque a muchos no les gusta esto, ojo, hay un cruce de criterios. Yo les doy mi punto de vista. El INAVIO lo que busca es dar asistencia para escribir el artículo. Obviamente también estaríamos como coautores, pero de otra manera se estaría perdiendo la posibilidad de generar un artículo científico. O damos asistencia para que ustedes mismos lo escriban, pero ya hemos comprobado que cuando se hace eso, pasan meses y no se lo hace. Luego viene un turista extranjero o un investigador, toma la misma fotografía, publica y se perdió el dinamismo que pudimos haberlo hecho si hubiéramos usado al INAVIO para este tema de que ustedes usen al INAVIO para escribir los artículos científicos. Nosotros nos dedicamos a escribir artículos científicos. Entonces, la idea es trabajar conjuntamente para mejorar eso. Entonces, bienvenido sea subir fotografías antiguas. Es crucial porque de ahí, incluso no, en muchos casos, cuando tú subes una fotografía, le pierdes la exclusividad y ya no puedes publicar. Aquí no. Aquí tú puedes hacer eso para hacer la publicación científica, como el caso del Chucuri, que ya les comenté, que tomó la foto, subió a la iNaturalist y gracias a la iNaturalist se dieron cuenta que ameritaba una publicación científica. Hay otras, porque ya están bastantes preguntas ya. Dice, ¿la aplicación es para fuera de línea? O sea, me imagino que porque estamos en campo, si funciona cuando estamos en campo. ¿Y qué pasa si se apaga o se suspende el celular? Sí, como les decía, sí tiene unas ciertas particularidades que no funcionan muy bien cuando ya no tiene datos. Entonces, lo que se hace en estos casos, hay una serie de alternativas. Les voy a contar la que yo uso. Yo utilizo otra herramienta que se llama View Ranger, que justo mi esposa me recomendó. Es muy buena porque es un GPS incorporado. Entonces, yo grabo la ruta. Ustedes lo que tienen es Smart, que es algo parecido, que ya tienen digitalizadas las rutas y ustedes pueden saber a ciencia cierta dónde fue el registro. Entonces, ustedes, como sí tienen un criterio mucho más avanzado, sí pueden hacer la geolocación manualmente de dónde fue tomada la fotografía. La otra es, como les decía, es antes de que pierda la señal del celular, activar el GPS. Entonces, ustedes cuando van tomando las fotografías, se va grabando con la ubicación GPS. Pero si ustedes se olvidan de activar el GPS, lastimosamente les va a salir con un error bastante fuerte. Pero ustedes pueden ir corrigiendo la ubicación de los datos. Ojo. Y en eso, como les digo, el INAVIO puede ayudarles asistencia ya mucho más específica y podemos hacer un taller, justo la Sofía que está aquí en línea. Ella es la experta en el INAVIO que puede dar esa asistencia de estos tips que existen siempre. Ya. También Gustavo Canas nos indica que hace fotos de flora y viajes de flora. Recomiendo que las fotos sean con las manos en la planta y no colectar las flores. Esto brinda una referencia de tamaño. Cada grupo taxonómico requiere fotos de hojas y de características propias de ellas. Algunas plantas, como las ortigas o las loasáceas, puede fotografiarse junto a una navaja, moneda, lupa, objeto conocido. Sí, 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 sí. Ojo, y eso no lo confirmé ni lo negué, pero nunca estamos invitando a la gente que colecte los animales. Ojo, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando salimos al campo, nosotros tenemos nuestro permiso de colecta, nuestros permisos de investigación. Cuando realmente hay un dato muy interesante, lo colectamos. Pero lo que sí animamos es que haya mayor cantidad de fotografías. Como bien señalan, la idea es que haya una muy buena referencia de las diferentes partes del animal, de la planta, y que haya referencias. Exactamente, es una muy buena recomendación que hacen. Ustedes van a ver las fotografías, y respondo una que alcancé a ver. Hay muchas fotografías de huellas, son válidas. Todo registro indirecto es válido, ¿sí? Entonces, no solamente, incluso, ojo,
incluso se vale animales muertos, es decir, colecciones científicas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, cuando toman la fotografía, si es una planta, le dicen en qué estado está de fenológico está. Si es un animal, en qué estado, si es adulto, si es larva, en el caso de insectos. Pero también ahora hay una opción, también sexos, pero también ahora hay una opción si está vivo o está muerto. Entonces uno entendería, pero ¿por qué es importante el tema de muerto? Uno es por el proyecto de especies atropelladas, pero el otro es que también ya están subiendo datos de colecciones científicas. Entonces, todo este tema de referencias que ustedes entendieron o ya saben y fortalecieron con Aula Verde, se aplica en el uso de estas herramientas. Panchito, un poco podríamos aclarar el tema de los metadatos que tienen las fotografías y también esto que repitas o refuerces, qué pasa, que nos motivas mejor a subir las fotos que están guardadas, botadas ahí en las flash, discos duros, computadoras, porque de eso hay algunas preguntas acá. Sí, a ver, la primera, como les decía, lo importante es que iNaturalist defiende el tema de propiedad intelectual. A diferencia de redes sociales donde uno pierde los derechos sobre la fotografía, reitero, si uno sube una fotografía con la abuelita, con el hijo, o sube el perro o de un animal silvestre, esa fotografía ya no te pertenece. Le pertenece en este caso a la red social Facebook, si la subieron a Facebook, y si subieron a Instagram, también ya es de Facebook, y si la subieron a WhatsApp, también es de Facebook, porque todo ya pertenece a Facebook. Entonces, lo que busca iNaturalist es proteger los derechos de autor, ¿sí? Entonces, lo que normalmente pasa es que cuando tú tomas la foto, el programa te solicita qué grado de accesibilidad le estás dando a la foto. Si vas a permitir que la gente use la foto, que use los datos asociados a la foto, o simplemente no. Entonces, hay esas diferentes licencias Creative Commons que tú le das. Entonces, pero lo importante es que nosotros como INAVIO y el Ministerio del Ambiente, al ser el custodio de la diversidad en el Ecuador, sí podría acceder al metadato, ¿sí? A pesar de que esté oculto, que esté sombreado la ubicación, nosotros sí tenemos acceso a la localización exacta, porque nos interesa, como les decía, para el uso de política, por ejemplo, el tema de plan de manejo. Entonces, decirles, no pueden difundir que se vio una pantera negra en la zona baja de la Antisana, pero para objetos de plan de manejo sí se va a utilizar esa información. Entonces, este tema de que sí, la accesibilidad también depende de quién la pide. Y lo otro, no me acuerdo cuál era la pregunta, era... Reforzar en que se suban las fotos que se tienen. Antiguas, sí. Mira, de hecho, hagamos esto rapidito. Yo les voy a compartir mi página. Me imagino que ya están viendo mi página iNaturalist. Entonces, para que ustedes vean, lo que normalmente yo utilizo más para subir fotografías es la computadora. Es mucho más sano porque no tengo que estar viendo en la pantalla pequeña. Entonces, y tengo muchísimas fotografías normalmente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estas son las actualizaciones de fotografías que he tomado yo, que he identificado yo, o que me interesan. Entonces, aquí es como los mensajes de Facebook son este tema, ¿sí? Entonces, son estrictamente tema de las observaciones. Y me voy acá a cargar. Entonces, yo voy a cargar. Quizás por el... Bueno, entonces me voy a seleccionar archivos. Previamente lo que yo hago es tener, por ejemplo, un archivo fotográfico. Entonces tengo fauna y flora, tengo los diferentes localidades, ¿sí? Entonces me voy a Huacachi, que es en San Lorenzo. Entonces vean, yo tengo fotografías, estos son años 2006, año 2006. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta, voy a seleccionar estas flores. Estoy seleccionando como normalmente se selecciona fotografías para subir a Facebook. Entonces también voy a subir estas, o puede ser una carga masiva gigante, puedo subir estas. Lo que sí es que son todos de la misma localidad, entonces me ayuda muchísimo. Y esta también, y esta, ¿ya? Entonces pongo abrir. Entonces automáticamente el programa lo que me va a hacer es una carga masiva de fotografías, ¿ya? Entonces,
Lo que primero voy a hacer es adjuntar las fotografías que son de la misma, del mismo espécimen, no la misma especie, del mismo espécimen. Pues, obvio, esta fotografía es, le aplasto con el clic izquierdo y la arrastro hasta la fotografía. Ya de lo que habían dos fotografías, ahora ya es un solo registro y hay dos fotografías de ese registro. Esta sí está sola, esta sí es, esta le voy a aplastar y le llevo hacia la fotografía de acá que está mucho más clara. Lo mismo acá, le arrastro. Y estas también son especies diferentes y organismos diferentes, ¿sí? Entonces, yo ya estoy ingresando varias fotos de una misma localidad de diferentes especies. Ahora, yo puedo seleccionar, por ejemplo, estas 4 de arriba pertenecen a una localidad y las otras 3 de abajo de una localidad cercana. Entonces, yo voy a seleccionar las 4 de arriba y me voy a ubicación. Aplasto aquí y me aparece planeta. El lugar más cercano en términos administrativos donde yo tomé la foto es Lita Imbabura, Lita, Ecuador. Entonces automáticamente me va a aparecer el mapa Lita, ¿no? Entonces obviamente esto fue tomado mucho más abajo. Fue tomado por acá. A ver. Acá. Sí, acá, eso. En este sector. Lo que yo les hablaba, si yo aplasto con el clic izquierdo, me va a aparecer una bolita roja, un rango de precisión de 122 metros. Yo no sé qué tan preciso fui, entonces le voy a hacer, más o menos fue por ahí. Entonces le voy moviendo, miren, hasta puedo arrastrarle. Le aplasto aquí y le pongo vía vía Lita San Lorenzo. Actualiza observaciones. ¿Ya? Entonces, automáticamente las 4 fotografías de arriba ya me ubican la ubicación que le puse ahorita. Ahora, las de abajo es de una ubicación diferente. Entonces, la aplasto las 3, me voy a ubicación y miren que ya no empiezo desde el mapa global, sino desde la ubicación más cercana. Entonces, estas sí fueron un poco más altas, fueron ya sea ventanas, por aquí. Entonces, igual un shade bastante considerable. Entonces, vía Perria, Alto Tambo, San Lorenzo. ¿Ya? Actualizo observaciones. ¿Listo? Lo que les decía, si yo aplasto ahorita en nombre de especie, con la fotografía y la ubicación, el programa me va a dar recomendaciones, cargando las sugerencias. Entonces me sale alacranes de cola gruesa, género Titus, entonces dice similar visualmente visto en las cercanías. Entonces me está diciendo que un alacrán muy similar fue visto en las cercanías del registro que yo hice. Pero también hay otras especies. Lo que les decía es que ahorita, y a mí no me interesa seguir las recomendaciones porque todavía el programa no tiene suficientes fotografías, pero yo sé que es un alacrán. Entonces sé que los alacranes son el sufilo Chelicerata. ¿Ya? Entonces voy haciendo este ejercicio para cada una de las especies, la descripción, y acá viene el proyecto, lo que les decía. Entonces, por ejemplo, me interesa que este se suba a la fauna atropellada, pero yo ahorita tengo estos proyectos ingresados como míos, entonces tendría que ya afiliarme al proyecto de fauna atropellada, pero ahorita le voy a poner, no tengo ninguno parecido. I not observation of a day, por decirlo así. Entonces le pongo ahí y entonces este dato, esta fotografía ya pertenece a ese proyecto. Entonces respondiendo a la consulta que me hacían, ¿cómo asocio las fotografías al proyecto de fauna atropellada? Es en este punto. Yo subo la fotografía y aquí selecciono el proyecto de fauna atropellada. Yo como no pertenezco a este proyecto, en mi campo no me va a desplegar esos proyectos porque son proyectos cerrados. El administrador tiene que aceptarte previamente. Entonces, cuando yo he terminado de subir esta información de las 2, 4, 6, 7 observaciones,
pongo enviar las 7 observaciones. Pero ¿cuál es el principal problema? Que mucha gente no hace lo que yo hice de hacer agrupaciones de las fotografías que pertenecen a un mismo espécimen. Entonces, cuando yo subo sin hacer eso, se me duplican esas fotografías. Entonces, ese sí es una de las cosas que queremos corregir. Por lo pronto, no sé si lo dejamos abierto, pero no sé si se respondió bastante a algunas consultas que se tenían. Sí, creo que está bastante claro. Hay otros comentarios. Dice Javier, dice Guardaparque del Refugio Pambilar. ¿Qué podemos hacer con los filtros que pide por parte del Ministerio, por el MAE? Que primero debe pasar por las direcciones provinciales de la información, luego de ellos dan paso para poder compartir. Y algo similar está con Neptalí, que es de los Ilinizas. Existe una reserva privada, Jardín de los Sueños, hicieron un descubrimiento y un artículo científico de una especie de rana de cristal y solo fue publicado en su página de Facebook. Quisiera saber qué podríamos hacer para que se reconozca esa publicación. Chus, sí, lastimosamente cuando ya se suben esas... Por eso es lo que siempre señalamos de que por favor tener cautela de estar publicando en redes. Más bien usar este tipo de eBear o iNaturalist que respetan el tema de propiedad. En el tema de Esmeraldas, de Pambilar, nosotros trabajamos mucho con las direcciones provinciales. Es cuestión de que, por ejemplo, nos pongamos en contacto con la Dirección Provincial de Esmeraldas. Sé que ahorita hay una directora, está unos par de semanas, y más bien entusiasmarle por el lado de que se empoderen y que haya un proyecto de la Dirección Provincial o del refugio, isla, digamos, Pambilar, porque en otros casos sí lo hemos hecho, o sea, y se ha visibilizado bastante. De hecho, ahorita, el día de ayer, tuve una conversación fuerte con la Dirección Provincial de Imbabura y ellos van a lanzar en la Semana de la Biodiversidad, con iNaturalist van a hacer el tema del Geoparque Taita Imbabura. Entonces ya les estamos capacitando. Entonces el mismo ministerio a través de las elecciones provinciales nos está pidiendo. Entonces es cuestión de un poco sentarnos con las autoridades y explicarles el motivo. Lo que pasa es que hay dos destinos en este sentido. Lo que el Ministerio del Ambiente en la provincia lo que quiere es visibilizar gestión. No nos olvidemos, son instancias políticas y tienen que mostrar buenas noticias. Y está bien, pero primero ponla en iNaturalist y después públicale. A través de iNaturalist tú la puedes publicar en Facebook. Entonces proteges tú los derechos de autor a través de iNaturalist. No hagas al revés. Entonces es cuestión de un poco, como les digo, hacer acercamientos ya más puntuales con las autoridades, que ya ustedes conozcan más del uso de esta herramienta, generar proyectos, generar iniciativas, esfuerzos como BioBlitz o como ya proyectos a largo plazo, que incluso, imagínense, para la directora provincial, yo les pongo esto, la provincia con más áreas protegidas es Esmeraldas y Napo. Imagínense a un director provincial cómo no le gustaría tener datos en tiempo real de la biodiversidad que están registrando sus guardaparques. Entonces, hay que mostrar la parte estratégica, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa la gestión de la información. Al tomar decisión, lo que le interesa es dato, estadística. Y el programa te da la estadística. Entonces, tú puedes decirle al director provincial, oiga, a través de esto usted puede tener estadísticas en tiempo real. Entonces, qué mejor que muchas veces está Augusto, Patricio, no están con el celular a la mano, pero ella puede consultar en el celular las estadísticas del proyecto de su provincia. Entonces es darles facilidades. Como les digo, esto es cumplir con los diferentes pasos que mencionamos de un inicio. La gestión, y ya después del análisis de los datos, es la gestión de la información por parte de tomadores de decisión. Pero también ahí creo que es importante ir experimentando con estas herramientas. Yo estaba, desde la semana anterior, hice un proyecto que es biodiversidad, reserva ecológica antisana, y con lo que la gente va subiendo se va asociando a ese proyecto, los que se van juntando. Y hay algunos registros importantes y uno podría ocupar para mostrarlo igual. Acá hay otro tema, dice, otro asunto, si el proyecto de atropellamientos desde el MAE, ¿por qué no se fortalece? He revisado este proyecto, existe algo de 10 participantes y un solo participante subiendo información. Pues ahí nos falta también dentro de la institución ya fortalecernos bastante. Miren, es la potencialidad existe. O sea, los medios para que esto explote en términos positivos existen. El tema es en que el que administra el proyecto, en este caso, por ejemplo, tú, Agustito, que tú crees del proyecto de Guardaparques de Ecuador, o los jefes de área,
o los mismos guardaparques. Se diseñan un proyecto y van colocando sus estadísticas, sus fotografías ahí. Entonces, es cuestión del grado que tú le des. Vean, les voy a ser muy sincero, dentro del mismo Instituto Nacional de Biodiversidad, al principio, los científicos estaban, y Sofi no me va a dejar mentir, pucha, decíamos, pero si nuestros mismos técnicos no quieren usar la herramienta, cuando vemos expertos a nivel nacional e internacional que usan la herramienta, y nosotros no lo usábamos. Fue cuestión de que ellos mismos analicen los datos y las fotografías y empezaron a ver cosas nuevas para ellos. Empezaron a ver, no, ahora sí me voy a identificar, ahora sí me voy a meter más. Pues ahora sí ya están bastante motivados a curar los datos, a poner nombres comunes, que es una de las cosas que me olvidé contarles. Queremos ya colocar los nombres comunes de ecuatorianos. Todavía están nombres comunes a nivel general. Entonces, apropiamiento. Y incluso esto genera adicción. O sea, si yo no estuviera en teletrabajo, les juro que a mí me encantaba cada rato subir datos. Ahora no tengo mucho tiempo. Pero Felipe Campos, por ejemplo, que es del INAVIO, que también es funcionario ex-MAE y es uno de los biólogos más fuertes que hay, ese loco se pasa más de 9, 10 horas diarias en iNaturalist subiendo e identificando fotografías. Es cuestión adictivo. Es cuestión el grado de interés que tú le pongas a esto. También nos pone un panchito más, ¿se puede subir fotos o solo fotos? O también, perdón, ¿se puede subir videos o solo fotografías? ¿Y qué pasa si soy nuevo en la aplicación y no pertenezco a algún proyecto? Conocemos que en el tema de videos están todavía ciertos ajustes. A ver, empezaron con fotografías, ya finalmente logramos, digamos, el programa ya logró sumar vocalizaciones y el tercer paso es videos. Porque el tema del video conlleva que es un archivo demasiado pesado. Demasiado pesado. Entonces, lo que están recomendando la gente en iNaturalist California es que, por ejemplo, tú tomes la fotografía o al menos hagas la fotografía del video, eso lo subas en iNaturalist y en descripción tú pongas el enlace al video. Entonces, de esta manera no se te está haciendo demasiado pesado el subir, porque imagínense, si una fotografía puede llegar 8 o 10 megas, pero bueno, cuando subes a iNaturalist se te baja, pero un video no te pesa menos de 20, 25 megas. Entonces, por temas de peso es que imagínense, ahorita iNaturalist Global maneja 30 millones de datos. 30. Entonces, si se empieza a subir videos, el programa va a empezar a enlentecer. O sea, empieza a hacerse lento. Y eso es lo que no queremos. Entonces, lo que más bien es buscamos los enlaces entre Senocanto, Flirk, YouTube por el tema de videos o cualquier herramienta. Entonces, hay una conexión con diferentes plataformas. Entonces, sí ha sido un tema de debate, pero más que nada es por el peso del archivo. Tenemos compañeros desde Perú, desde el área de conservación regional Laguna Huacachica de Ica, para saber el impacto positivo, negativo que hay a las áreas protegidas por la poca o nula presencia de actividad antropogénica. También se nos puede facilitar. Y nada de que no quiero. Pues, ¿cuál sería el peligro de los datos? Lo vean la gente inescrupulosa y que le parece genial la página. Acabo de ubicar una planta que tenía muy poca población. A ver, lo que pasa es que se entrecortó, no te entendí muy bien la pregunta, ¿me puedes ayudar? Y que quisiera saber una opinión sobre el impacto positivo o negativo que hay a las áreas protegidas por la poca o nula presencia de actividad antropogénica, que les facilitemos las diapositivas de tu presentación y cuál sería el peligro que los datos vea gente inescrupulosa. Y creo que lo explicabas en el momento de hace un momento. Ya, la primera, con todo gusto, les paso a la presentación en buena hora, que sea del interés de ustedes. Eso para mí realmente es un halago. Verán, siendo muy sincero, si bien es cierto, como les decía, especies amenazadas están protegidas, que no se detalla con certeza, con exactitud su ubicación, estamos viendo que los cazadores poco o nada están usando este tipo de herramientas, ¿sí?
ellos lo que están haciendo es más bien percibiendo porque tienen una cercanía con el área. Entonces, por ejemplo, hablo de un caso en particular, venados. O sea, yo no necesito ahorita entrarme a iNaturalist para saber que los páramos de Cotopaxi, Zuleta, digamos, ¿cómo se llama? Yanaurco, Antizana, están ahorita empedrados de venados. Es uno de los sitios donde mayor congregación tiene de venados en todo el Ecuador. Si quiero yo ir a cazar, son dentro de las áreas protegidas, son en esas áreas. Entonces, no creo que sea una amenaza muy fuerte o muy real. Por el momento no puedo descartar que sea futuro y por eso mismo estamos tomando las precauciones del caso. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Listo, Panchito, entonces a través tuyo, la coordinación con la asociación, nos haces llegar tu presentación y nosotros le difundimos a los compañeros. Igual ya les pusimos el correo de la asociación acá. Cualquier inquietud, consulta, nos pueden hacer con toda confianza. Estamos prestos a colaborar para generar información. Y creo que también es importante mencionar en que este trabajo de subir información es importante y es una actividad diaria de nosotros los guardaparques, pero que también se sume la ciudadanía desde sus casas, ya cuando retomemos un poco la normalidad de los registros que hay en las ciudades, en los parques metropolitanos, áreas urbanas, jardines silvestres como el proyecto de Sandy. Entonces, que también ayuda a recoger los datos que tiene el país. Pero por supuesto, o sea, como te decía, nosotros completamente abiertos y comprometidos a apoyarles. Nuestro mayor anhelo es que finalmente vean al INAVIO como universidades de aquí, creamos la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad, que la idea es empezar a apoyar a esos investigadores que no están asociados a universidades. Tenemos nuestro programa de investigadores asociados. Tenemos proyectos que en vez de nosotros mandar a nuestros técnicos a que se capaciten, estamos mandando convocatorias a la red para que en base a ciertas temáticas se capaciten esas personas. El año pasado, o hace 2 años ya, viajaron a Brasil un grupo de investigadores asociados a la red Bio a temas de monitoreo biológico en Brasil con Chico Méndez y el Instituto de Pesquisas de la Amazonía. Entonces, imagínense, el INAVIO, el afán es articular, fortalecer. Estamos incluso ahorita articulando con las estaciones científicas del Ecuador. Estamos creando el grupo de trabajo de estaciones científicas. Entonces, nuestro afán es potenciar todo el desarrollo de la ciencia que se tiene en el país. Todavía es bastante pobre. Y lograr escabullir, digamos, esquivar los obstáculos que se genera la ciencia. Pero los que menos nos han aprovechado, debo decirlo, es el mismo Ministerio del Ambiente. Entonces, el INAVIO, viene una pregunta, no solamente asesora o apoya al ministerio, a todas las instancias públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Imagínense, tenemos ya 70 convenios, tenemos un sinfín de proyectos, 13 programas estratégicos, 0 presupuesto del Estado. Entonces, imagínense, estamos como instituto público de investigación, no tenemos presupuesto para hacer ciencia, pero de alguna manera nos hemos ideado para dar asistencia y fortalecimiento a todas las instancias. Entonces, es una muestra de que el INAVIO en pocos años, imagínense, 2017 nació el INAVIO institucionalmente hablando, y ya somos un referente a nivel nacional, regional, global. Yo mismo estoy trabajando con algunos grupos de expertos a nivel global, entonces, qué mejor que el grupo de guardaparques, que las áreas protegidas nos aprovechen. Entonces, en buena hora. La idea es que si ustedes ven ya, la recomendación es, bájense la aplicación los que no tienen, los que tienen, y cuando la tengan, empiecen a monear la aplicación, empiecen a subir fotografías de las especies que ustedes tienen en el jardín, los dientes de león, los gorriones, los mirlos, pero empiecen a curiosear. Es como cuando ustedes tienen Google Earth y es como que no para la curiosidad 2 horas, 3 horas que ustedes pueden estar navegando en el planeta. Lo mismo pasa con iNaturalist. Empiezan a ver dónde hay registros de jaguares, de osos, de tapires, dónde están los cocodrilos, qué es lo que está pasando en otros países. Es una cuestión muy adictiva. Entonces, súper chévere que ustedes empiecen a entender la importancia de manejar esa información que tienen guardada por años, por años. Yo, como les digo, las fotografías que les mostré es del año 2006, cuando yo vivía en San Lorenzo.
he subido fotografías del 2002, del 98. La gente está haciendo lo mismo. O sea, de hecho, ahorita, aprovechando la cuarentena, el encierro, les invito a hacer eso. Que empecemos a subir esas fotografías. Entonces, va a ser interesante la interacción que van a tener con los investigadores nacionales e internacionales. Es un poco el mensaje final. Eh, una aclaración aquí, Panchito, por favor. ¿El INAVIO asesora la información para publicaciones con proyectos de investigación que realizan universidades o es netamente para personal de guardaparques y IMAE? No, para todos. Como te decía, nosotros ahora con nuestro programa de investigadores asociados, como un caso particular, para que tú publiques de una revista indexada, tienes que estar asociada a una entidad científica, una universidad, un centro de investigación. Ha habido mucha gente que regresa de los países del primer mundo con su maestría y su doctorado, llegan al Ecuador y no tienen una universidad donde asociarse y por ende no pueden publicar. Entonces, primero asocian a nosotros, publican finalmente porque salen como investigadores asociados al INAVIO. Lo otro es que están usando las colecciones científicas, ya estamos incorporando el laboratorio finalmente, estamos diseñando proyectos. Entonces, imagínense, somos 5 personas, solamente son técnicos y entonces somos un grupo muy pequeño, pero en la medida de las posibilidades nos estamos dando abasto para poder apoyar a todo el sector que lo necesite, ¿no? Lo que sí queremos diferenciar es al investigador del consultor. O sea, sí tenemos un poco de lío con los consultores porque se vendieron, muchachos. Perdón que lo diga así, pero se vendieron y firmaron documentos, informes para licencia ambiental. Y eso ha sido uno de los primeros problemas que está afrontando nuestras áreas protegidas y nuestra biodiversidad, ¿no? Lo que queremos es potenciar al investigador, potenciar la información y que finalmente le vean a la diversidad como un sector estratégico. Entonces ahí estamos al pie del cañón también nosotros desde nuestro ámbito. Te agradezco, Gito, gusto verte por estos medios, o sea, pero siempre es importante tener este enriquecimiento hacia mejorar más conocimiento y aprender nuevas cosas también que va saliendo. Y también cuenten con nosotros, los demás compañeros que están partícipes de esta reunión, cuenten con los guardaparques, con cada área protegida, con la asociación, para ir haciendo fuerza en el ganar conocimiento y el compartir ese conocimiento. Le quería dar el paso un rato a mi compañera Vanessa, que quería darles unas pautas finales sobre algunas preguntas de la presentación y certificados, cosas así. Vane, ¿está por ahí? Hola, sí, Agus, buenas tardes con todos. Bueno, queríamos informarles que queremos dar un certificado de estas charlas que tuvimos el día de hoy. Entonces, queríamos pedirles que por favor al correo de la Asociación de Guardaparques envíen sus datos y para registrarles con el correo y reenviarles ahí el certificado, por favor, si son tan amables, a todas las personas que están conectadas. Igual, muchísimas gracias por la participación, por la asistencia que tuvieron. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Panchito. Esperemos ya vernos y por ahí seguimos trabajando para ampliar este tema del e-naturalist. Sí, muchachos, a mantener la mentalidad positivo. Ustedes son sumamente claves. Reitero, mi eterna admiración y me siento orgulloso de lo que ustedes están avanzando y qué bueno tener ya una asociación de guardaparques operativa y con vos, Agustito, a la cabeza, nos da muchísima alegría. Entonces, siempre disponible y siempre queriendo apoyarles. Muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo a todos. Cuídense. No salgan de casa. Chao, chao. Gracias. Una buena noche.